Amigos, hoy nos pondremos históricos. Hola, mi nombre es Caro Reguín, bienvenidos una vez más al canal y el día de hoy estaremos hablando sobre una de las grandes preguntas que todo lingüista se ha hecho en algún momento de su vida o alguna persona que no es lingüista, y es ¿de dónde surgen los idiomas o cuál fue el primer idioma que existió? Bien, quiero decir que el motivo de este video es para mostrarte las teorías más fuertes que hasta entonces se han tomado o se han validado, pero pues que al final de cuentas tú tomes tu decisión. Voy a empezar primero con la teoría evolucionista del origen de los idiomas. Como saben, las personas que son evolucionistas creen que el hombre surgió o fue evolucionando a partir del mono. Entonces, asimismo, como se creía que había un hombre pues más rústico, por así decirlo, también existía un prelenguaje, es decir, un idioma o un lenguaje pues más rústico, más rudimentario, con el que se comunicaba el hombre o la evolución del hombre en ese momento. Pero pues esto es bastante cuestionable, al menos con las evidencias que se tienen hoy en día, porque la mayoría de más bien todos los idiomas tienen un origen lógico y sistemático según el pensamiento humano. A esto le llaman gramática universal, según lo estipuló el lingüista Noam Chomsky. Otra de las teorías es la que le llaman la teoría de la protolengua, es decir, la teoría de la lengua originaria o la lengua madre, es decir, que todos los idiomas surgieron de un mismo idioma. Pero sigue habiendo teorías evolucionistas dentro de esta teoría. Por ejemplo, el lingüista John Greenberg, estadounidense, él piensa que la evolución del hombre surgió del continente africano. Entonces decidió ir a este continente a estudiar las lenguas que ahí existían y se encontró con la sorpresa de que varias de las comunidades que ahí residen tenían lenguas totalmente diferentes a pesar de encontrarse geográficamente muy cerca. Pues eso fue algo bastante interesante y según su investigación, el idioma más antiguo o de los más antiguos que se pueden encontrar en el continente africano es uno que se llama Khoisan, que tiene de hecho recursos bastante interesantes y particulares. Por ejemplo, el uso de chasquidos y cliqueos, como literal como que pues eso es bastante original y no lo puedes encontrar en otros idiomas. Otra fuente de información lingüística que nos puede pues dar muchas pautas para saber cuál fue el origen de los idiomas es los indoeuropeos. De aquí surgieron 150 idiomas del continente europeo y del Asia meridional. Pero pues sigue siendo bastante cuestionable porque el mismo surgimiento de la investigación indoeuropea pues surgió en Europa. Entonces pues no tiene como una cosmovisión general o global de todos los idiomas que existen. Otro fenómeno interesante que nos puede hacer pues cuestionar realmente cómo es que surgieron todos los idiomas es lo que le llamamos las lenguas aisladas, es decir, idiomas que al parecer no tienen conexión o parentesco directo con algún árbol genealógico de idiomas. Como sabemos, el español, por ejemplo, viene del árbol genealógico de las lenguas romances, que uno de los más antiguos es el latín. Pero, por ejemplo, idiomas como el euskera, el purépecha, son idiomas aislados, es decir, que al parecer no tienen conexión directa con otros idiomas. Por ejemplo, el euskera es bastante interesante, es un idioma que se habla en el País Vasco, que es un país autónomo dentro de la misma España. De hecho, en el País Vasco, pues el español castellano es también oficial, como el euskera. Pero el euskera es totalmente diferente, incluso no tiene conexión con el mismo español castellano. Y bueno, otra de las teorías pues que varios lingüistas consideran verídicas y que de hecho la Universidad de Stanford avala es la que conocemos, la historia de la Torre de Babel, que se encuentra en la Biblia. Es un relato en Génesis 11. Varios lingüistas dicen que esto es más bien como un mito para poder avalar o para poder explicar esa necesidad de saber el origen de los idiomas. Pero bueno, quiero expresar que personalmente yo sí pienso que este sea el relato original o la teoría que puede explicar el origen de los idiomas. ¿Y en qué consiste? Está bastante interesante. Dicen que sí había una protolengua, es decir, que en un momento la comunidad del ser humano tenía un solo idioma para comunicarse. Pero el ser humano, la comunidad, decidió crear un monumento que hoy le llamamos la Torre de Babel,
¿Qué quería hacer con este monumento? Bueno, pues quería crear, dice en el relato bíblico, que querían crear una torre para llegar hasta el cielo. Es decir, pues que querían ser reconocidos, que querían ser famosos, que querían ser recordados a lo largo de la historia, que querían tener poder. Y Dios, al ver esta actitud que estaba tomando el ser humano, donde no lo estaban reconociendo a él, donde creían que eran autosuficientes, estaban reconociendo que el mismo Dios los había creado, ¿no? Y no le estaban dando ese honor. Entonces Dios decidió ver lo que estaba haciendo el ser humano y en un momento a otro cambiar todo su tipo de lenguaje. Ya nadie se entendía. Entonces los grupos de seres humanos que hablaban el mismo idioma en ese momento se dispersaron, y de esta forma es que se puede explicar cómo es que surgieron todos los demás idiomas. Porque bueno, sabemos que cada idioma, como digo, tiene un parentesco, surge de una rama de idiomas que se parecen, que con el intercambio cultural y económico o con la migración de seres humanos empezó a haber intercambio con otras culturas y fueron surgiendo otros idiomas, pero tuvo que haber en un momento una comunidad que hablaba un idioma parecido, y según esta teoría, de esta forma es que hay tanta variedad de idiomas hoy en día y que incluso están conectados, como digo, con estos árboles genealógicos. Yo creo que es bastante interesante, pero yo creo que sigue aquí la pregunta de, bueno, esa protolengua, ¿cuál es? Según las investigaciones, una de las evidencias históricas más antiguas del idioma que existe son según los escritos en tabla del sumerio, que esto surge de la Baja Mesopotamia. Esto fue alrededor de 3500 antes de Cristo. Pero bueno, amigos, eso fue el video del día de hoy. Espero les haya sido interesante, espero haya despertado su curiosidad respecto a este tema, y no dudes en compartirnos tú cuál crees que es el idioma más antiguo que existe o cómo es que tú crees que surgieron los idiomas. Nos vemos por acá la próxima semana. Bye.